Me llamo Horacio, soy de Ciudad de México. Les contaré algo que me sucedió hace poco y que les aseguro que a muchos de ustedes se sentirán identificados, ya que esto se trata de una disputa familiar. A veces nuestros propios enemigos pueden estar más cerca de lo que creemos. Incluso puede ser nuestra propia familia. Mi madre murió cuando solo era un niño de 10 años, mientras que mi hermano Carlos tenía 12. Desde ese día nos quedamos bajo la única protección de mi padre. A pesar de la poca diferencia de edad, nunca tuve buena relación con Carlos. Siempre intenté llevarme bien con él, pero simplemente me tenía a desprecio. Cada vez que trataba de acercarme a Carlos, recibía algún gesto de desaprobación. Quise mucho a mi hermano de pequeño, pero el amor no era correspondido, en especial luego de la muerte de mi madre. Ella era quien nos quería unidos, pero Carlos se alejó aún más de mí. Mi padre trabajaba todo el día y nos daba la atención que podía en las pocas horas que estaba con nosotros. En pocas palabras, mientras pasaron los años, Carlos y yo nos convertimos en extraños bajo el mismo techo y con la misma sangre. Incluso, si no me falla la memoria, desde que tengo 15 años nos dejamos de saludar. Carlos era el típico hermano abusador. Solamente me mantuvo en distancia. A veces me pregunto si mi padre se dio cuenta de cómo era la relación entre nosotros. Casi seguro que nunca se percató. Él trabajaba 14 horas al día, nos cocinaba en la noche y de vez en cuando nos controlaba la tarea. No puedo quejarme de mi padre. Nos ha criado bien a pesar de las dificultades. Los años pasaron. Los hermanos nos hicimos mayores e hicimos nuestras vidas. Ambos nos casamos, aunque solo yo tuve un hijo. La raíz de todo fue hace 2 años, con la repentina llamada de mi padre. Él nos citó a ambos a verlo. Era extraño. Siempre que visitaba a mi padre, Carlos no aparecía. Desde que me fui con mis 21 años de edad, no me lo había cruzado hasta ese momento. Mi padre ya era jubilado y estaba consciente de que los años no venían solos. El día que lo visitamos nos habló de la casa. El único bien de mi padre era su hogar. Era todo lo que tenía y quería dejarla para nosotros si cruzaba al otro mundo. Yo le dije que no pensara en eso, pero Carlos se vio interesado en la propiedad. Mi padre nos puso una condición. Nos dejaba la casa, solo si no la vendíamos. Carlos dio el grito en el cielo y se levantó furioso. Jamás vi a mi hermano de esa manera. Era como si le tuviera rencor a mi padre. Carlos explicó algo que, aunque yo no lo dijera, tenía razón. Esa casa no podía ser para ambos. Solo uno de nosotros podría vivir allí. Si bien entrábamos 5 personas en el hogar, no me imaginaba someter a mi esposa y a mi hijo a un ser como Carlos. Frío, distante, egoísta. Hasta le tenía miedo a Carlos. Lo sentía capaz de cualquier cosa. Mi padre se sintió triste con mi hermano, pero traté de calmarlo. Le expliqué que 2 familias no entraban y que sería injusto para el otro que uno viviera en la casa. Recomendé venderla y a repartir el dinero, pero mi padre se opuso. Quería que su familia siguiera en la casa que construyeron sus padres.
o sea, a mis abuelos. Le dije a mi padre que lo pensara, pero él, muy creyente, nos amenazó de que nos pasarían cosas malas si en su lecho de muerte la vendíamos. Carlos, ágil con los negocios, dijo tener otra solución. Me observó de manera amenazante y dijo que estaba dispuesto a renunciar a su parte y dejármela a mí si yo le pagaba la mitad del valor. Mi padre asintió, dijo que si nos parecía lo mejor, estaba de acuerdo. Salí con mi hermano. Carlos me sujetó del brazo con fuerza, como si le debiera algo. Me dijo que si mi padre falleciera, yo tenía que darle el valor de la mitad de la casa, y yo no le contesté. No sabía cómo decirle que estaba lejos de conseguir ese dinero. Le dije que si tanto quería la casa, que se la regalaba y que la usara a él, pero se negó. Me dejó en claro que solo quería el dinero, que nunca viviría allí. Traté de explicarle de la mejor manera posible mi situación económica. Si bien mis cuentas se pagaban al día, era imposible ahorrar, y menos juntar unos cuantos miles en quién sabe cuántos años. Carlos se fue violentamente sin siquiera saludarme. Una semana después de aquel incidente, Carlos me invitó a mí y a mi familia a pasar un fin de semana con mi padre. Tuve que preguntarle si se trataba de él. La amabilidad de su parte me pareció muy sospechosa. Él me insistió en que la quería pasar en familia. Un fin de semana llevé a mi esposa y a mi hijo. Carlos llevó una nueva novia. Se había separado de su esposa y nos enteramos cuando llegamos. Pasamos un fin de semana algo extraño. Podía notar cómo Carlos fingía amabilidad, pero traté de creerme a mí mismo que finalmente mi hermano estaba haciendo las cosas bien. Una semana después del encuentro, los problemas comenzaron en casa. Mi hijo llegó con un moretón en su ojo. Había peleado en la escuela. Cuando intenté hablar con él por lo que había pasado, se negó a hacerlo. Desconocía a mi hijo, parecía otra persona. Sus actitudes eran tan agresivas y rebeldes, hasta me sentí culpable de criarlo mal. Me sorprendí aún más al hablar del asunto con mi esposa, porque ella me culpó de la situación. Dijo que era un mal padre y que no le prestaba atención a mi hijo. La hora de la cena fue la más incómoda de todas. Nadie dijo ni una sola palabra. Los tres estábamos enojados entre nosotros. Cada día que pasaba las cosas se ponían peor. Mi auto tuvo algunas averías. Ya no funcionó el refrigerador de la casa. Uno de los caños del baño reventó inundando la casa y las discusiones no faltaban a diario. Sentía en ese momento que se trataba del peor mes de mi vida. Comencé a sospechar de aquella reunión familiar. Desde que Carlos me mostró su falsa sonrisa, las cosas comenzaron a cambiar para mí. Sospeché de que mi hermano me hubiera hecho algún trabajo de brujería, pero esa idea desapareció de mi mente. Durante los próximos meses, yo y mi esposa casi no nos hablábamos. Mi hijo había bajado sus calificaciones en la escuela y yo amenazaba tener problemas en mi trabajo. Decidí ir a la iglesia para rezar. Me refugié en Dios para encontrar una salvación a esto. Al salir de la iglesia me crucé con un gato negro. Este se detuvo ante mí. Su pelaje se erizó mientras me amenazaba. No entendí por qué me veía como una amenaza, pero sentí que era una señal de Dios.
Algo pasaba conmigo. Estaba cada vez más seguro de que mi hermano tenía algo que ver con esto. Antes de llegar a casa, llamé a mi hermano, discutí con él, sin acusarlo de algo directo. Le pregunté qué era lo que quería. La simpatía falsa de mi hermano solo me causaba cólera. Por momentos me imaginaba su cuello rodeado por mis manos. Luego de mi insistencia y amenazas, mi hermano soltó algo que lo delató. Me dijo claramente que si yo moría, él sería feliz. Corté el teléfono mientras el sudor frío me atrapó. Por un momento me imaginé a Carlos en la casa de mi padre, sonriente y feliz. Nunca me imaginé que un hermano hiciera tal cosa por una simple casa. Supe de disputas familiares, pero era necesario llegar tan lejos. Llegué a casa tarde. Mi esposa me observó con atención. Me preguntó qué me pasaba, y aunque me observaba rencorosa, creo que me notó pálido. Desperté en el sofá sin entender nada. Tenía un paño en la cabeza. Al tocarme, sentí un moretón. Mi hijo me observaba de lejos sin decir nada. Me costaba saber si estaba preocupado o no. Mi esposa me explicó que luego de que llegué a casa, se me dieron vueltas los ojos y caí desmayado. El nombre de Carlos se me venía a la mente en cada incidente. Cada vez que un vaso se rompía, que discutía con mi esposa, toda desgracia la relacionaba con él. Estaba seguro de que Carlos había hecho algo, pero no tenía manera de averiguarlo. Mucho menos podía confiar en alguien. Dentro de mis conocidos no tenía a alguien que supiera sobre brujería. Esa noche llamé a mi padre para hablar con él, pero sentí su rencor. Me dijo que estaba molesto conmigo porque supuestamente yo me había negado a ir a visitarlo. Por lo que entendí de él, Carlos lo había visitado. Mi hermano le dijo que me había invitado, pero que yo me negué. No tuve manera de explicarle que eso no era cierto. Mi padre no dejaba de hablar y terminó cortándome la llamada. Me sinceré con mi esposa sobre lo que me pasaba. Jamás quise preocuparla, pero temía que esto llegara más lejos. Le dije todo lo que me pasaba desde ese maldito fin de semana en familia. Mi esposa comenzó a reírse, aunque algunas lágrimas cayeron por su rostro. Traté de hablar con ella, pero solo me insultó. Creyó que culpaba a los demás de todo y que no quería hacerme responsable de mis actos. Intenté enfriar mis sentimientos en busca de algo que me ayudara, y fue que algo se me vino a la mente. Saqué los cajones de toda mi ropa. Comencé a buscar un boxer rojo que recordaba que era un regalo de mi esposa. Me di cuenta que desde hace tiempo no lo veía, pero lo había usado en los días que estuve con mi padre. Mi esposa suponía en esos momentos que me quería ir de la casa, pero cuando le dije lo del boxer rojo, solo se le ocurrió que lo dejé con una amante y que estaba armando un circo para disimular. Esa noche tuvimos la discusión más fuerte de nuestras vidas. Mi esposa soltó todas sus sospechas sobre mí. Ella sí se había dado cuenta de que me faltó ese boxer, pero nunca me lo dijo y se guardó sus sospechas hasta ese momento. Esa noche tuve que dormir en el sofá. Me dolía la cabeza, me apretaba el pecho, me sentía derrotado. Trataba de dormir, pero no lo lograba.
Por algún motivo o por momentos sentía que olvidaba respirar y debía de recuperar el aliento. Cuando más o menos logré calmarme, sentía algo que me jalaba la cobija, pero primero era un poco de presión. Pensé que era yo mismo, que estaba aplastando la cobija en contra del sofá y me movía, pero luego lo sentí con más fuerza, como si una mano lo hubiera hecho con intención. Salté del sofá aterrado. Traté de descifrar si esto era una pesadilla. Fui hasta el baño para despojarme un poco. Me lavé la cara para despabilarme. En ese momento, una desconocida brisa helada pasó por mi espalda. Por un segundo dudé si estaba en el baño o en el patio de mi casa. Al girarme, no encontré lógica alguna a la brisa. La ventana del baño estaba cerrada. No corría el aire dentro del hogar. Me sentía observado, acorralado. Hasta tenía la sensación de que esa no era mi casa. Salí del baño con pasos lentos. Mis oídos estaban atentos al mínimo sonido. Mis pasos, el roce de mi ropa, el tic-tac del reloj, incluso mi propia respiración. Grité del susto al ver una sombra pasar al frente de mí. Se deslizó por la pared de la sala de estar hasta la cocina en menos de un segundo. La luz de mi cuarto se encendió. Mi esposa se había despertado. Imaginé que vendría otra pelea más por las horas de la noche, pero no fue así. Desconozco cómo era mi estado, pero puedo asegurar que mi esposa vio algo en mí. Ella se acercó con calma y paciencia, me preguntó si todo estaba bien y me abrazó. Al otro día la relación parecía fluir con más calma. Mi esposa me dijo que pensó en lo que le dije el día anterior y que tenía la sensación de que necesitaba estar fuera de la casa, que no se sentía segura. En un momento mi esposa me señaló un vaso de agua que dejó en la mesa de la cocina. Estaba llena de burbujas. Ella me dijo que lo había dejado hace poco menos de 10 minutos. Hablamos sobre buscar ayuda, pero ciertamente no conocíamos algún brujo o chamán que nos pudiera ayudar. Al menos uno que no fuera un farsante. En la tarde comencé a tener tos. El pecho me dolía cada vez más, hasta que descubrí que en mi tos perdía sangre. La veía en mi mano. Sin decir nada, mi esposa lo vio. Fuimos al médico sin dudarlo. Tras algunos análisis, llegó la noticia más devastadora. Tenía un tumor en el pulmón derecho. Todo se había derrumbado para mí. Había perdido totalmente las ganas de luchar. Solo quería recostarme sin hacer nada y que el tiempo hiciera lo suyo. Mi esposa llorando me pedía que no me rindiera y que tenía que buscar una solución. Hablamos con el médico sobre mi estado. Me indicó que debía operarme para sacarme ese tumor. Me dejó en claro que tendría una recuperación difícil, pero que con cuidado y medicación estaría bien si es que el cáncer no regresaba. Expliqué al médico que no quería operarme, que no era necesario. Le dije que estaba cansado y que no tenía ganas de luchar. Los ojos de mi esposa se humedecieron. Me rompió el corazón verla así. Pero era la verdad. Ya no quería nada. Mi esposa soltó la sospecha de mi hermano. Le dijo que me hicieron brujería.
No podía creer cómo mi esposa había soltado aquello de la nada a un doctor, a un experto en medicina, a un creyente de la ciencia. El doctor tomó un papel, anotó un número y un nombre y me lo entregó. Me dijo que hablara con esa señora, que todo saldría bien. No tuve el coraje de preguntar quién era la señora. La situación daba la respuesta. Con la insistencia de mi esposa fuimos a verla. Una señora mayor, muy dulce con el cabello gris y largo. Ella nos recibió. Ya sabía de nosotros. Imaginé que el médico se lo había dicho. La señora nos hizo pasar. Tomamos asiento en la sala casi a oscuras. Había velas prendidas y sahumerios por todas partes. Ella me tomó de las manos. Movía los labios sin decir ni una sola palabra, pero me supongo que estaba rezando. Luego se centró en mi mano derecha. La observó tan de cerca como si estuviera casi ciega, mientras deslizaba sus dedos por las líneas de mi mano. Luego, la señora me señaló detrás de mí. Me quedé aterrado al ver una vela mal consumida. Había una gran cantidad de sebo en su base, además de que un extremo lateral no se había derretido. La llama se había apagado a la mitad. La señora me dijo que me hicieron un trabajo de brujería para arrancarme la vida y que el culpable era un familiar directo, alguien que siempre me odió y me tuvo mucha envidia. Mis sospechas sobre mi hermano eran ciertas. La señora me dijo que tenía que ir a un cementerio en específico, pero al mediodía. Fue insistente en el último detalle. Debía buscar algo de mi pertenencia enterrado junto a una tumba con las iniciales MG. Alguien que hubiera muerto en ese año. Lo que estuviera allí tenía que sacarlo y dárselo a ella. Al otro día cumplimos con el pedido. En el cementerio encontramos una lápida a nombre de Mauricio González, fallecido en el 2020. No costó mucho encontrar una zona sin césped. Se notaba que hace poco había sido escarbado. Con solo usar las manos lo encontré. Ese boxer rojo que me faltaba. No había dudas. Sin dudarlo, fuimos cuanto antes con la señora. Al dárselo lo limpió con algunos aceites. Luego prendió algunas velas alrededor de nosotros para realizar algún extraño ritual. Después de eso, me dijo que hiciera limpieza en mi casa. Me indicó tener un espejo de tal manera que quien entrara se viera reflejado, que en la mañana limpiara el suelo con agua y con vinagre, desde dentro del hogar hacia afuera, mientras que en la tarde lo hiciera con agua y un poco de miel, desde la puerta hacia adentro. Esto para sacar las malas energías en la mañana y atraer las buenas energías en la tarde. Así fue durante una semana. También fue insistente en que no hablara con Carlos, ni que lo dejara entrar a mi casa. Seguimos con las indicaciones durante una semana. Todo pareció salir bien. Desde ese día, no hubo más percances. Mi hermano Carlos a los meses fue arrestado por violencia doméstica y dentro de la cárcel fue herido con un objeto punzocortante. Desconocemos el motivo, pero Carlos falleció 4 días después de aquel ataque. De todas maneras tuve que luchar contra el cáncer. Fue una batalla difícil, pero por mi esposa y mi hijo
no me rendí. La nueva relación con mi padre iba mejor que nunca y me convertí en el único heredero de la casa. Desde que terminé mi tratamiento, decidimos con mi esposa irnos a la casa de mi padre y él estuvo de acuerdo. Mi padre ya estaba mayor y necesitaba cuidados. Además, mi enfermedad nos perjudicó económicamente. De esa manera, como una familia que se ama, nos apoyamos entre todos. Le prometí a mi padre que si un día nos abandonaba de este mundo, esa casa en la que ahora vivo sería mi hogar para siempre. Y yo solo espero que mi hermano haya conseguido el perdón de Dios por sus pecados. Ya pasaron 2 años desde aquel negro tiempo y solo espero que la enfermedad no vuelva nunca más.